Me acosté y repetí, mi mente y mi cuerpo están abiertos únicamente a fuerzas constructivas. En el nombre de Dios voy a dormir tranquilamente. Así fue, y me desperté por la mañana a la hora acostumbrada. Antes de quedarme dormido había repetido la frase 20 veces como mínimo. El empleo de frases semejantes es indicio de la seriedad y preocupación que sentía en esos momentos. Quienes me conocen bien saben que yo necesitaba pedir ayuda y protección de esa manera. A decir verdad, no tenía otro remedio. Y, echando la vista atrás, sigo sin ver que otro método, lugar, persona, práctica religiosa, que me brindara seguridad, medicamento o cualquier otra cosa en mi conocimiento, experiencia o información podría haber garantizado una protección absoluta contra aquello que me atacó. Sin embargo, debe existir algo más que la mera autodefensa, aunque uno mismo no sepa lo que es. Era el mismo mecanismo defensivo que se utilizaría en caso de ser atacado de noche en la selva por un animal. Nadie se entretiene en buscar un método de lucha en medio de la refriega. Nadie se pone a averiguar quién es el atacante. En cuanto ataca el animal, se lucha para salvar la vida con lo que se tenga a mano. Se lucha desesperadamente, sin pensar entonces en cómo ni por qué ni con quién. Quien es atacado sin que medie ninguna provocación sabe que el atacante no es bueno, de lo contrario no habría atacado de esa manera. La defensa es automática, instintiva, sin otra idea que la de la supervivencia, basada en la premisa de que es malo rendirse ante alguien o algo cuyas cualidades, ataque sin mediar provocación, deseo ciego de matar, se aborrecen. Es importante resaltar que las visitas de los demonios han sido raras desde entonces. 11. Don o responsabilidad. Desde los primeros experimentos empezó a manifestarse un efecto secundario. No era una actividad fuera del cuerpo como tal, sino que se producía en los estados de relajación profunda anteriores a la separación. Normalmente se le llama precognición. Esta visión solía tener lugar con independencia de mi voluntad mientras yo estaba acostado, con la mente aún relajada. Empezaba con un susurro localizado en el lóbulo frontal, y la sensación de un portillo rectangular girando hacia abajo sobre sus goznes en un ángulo de 45 grados. Dejaba ver un agujero redondo. Inmediatamente después veía y medio experimentaba un suceso o incidencia semejante a un sueño, porque yo seguía siendo consciente y dueño de mis sentidos. El sueño se superponía directamente a otros estímulos exteriores. Yo podía percibirlos a ambos con nitidez, pero ni podía ni puedo producir este efecto a voluntad. Surgía espontáneamente, o lo impulsaba algún mecanismo no consciente. Al principio no presté mayor atención a este fenómeno, atribuyendo las visiones oníricas a la liberación de material del inconsciente. Pero cierto hecho relevante me llamó mucho la atención. Es lo suficientemente importante como para sacarlo de mis notas y presentarlo aquí. 5 de julio de 1959. La válvula volvió a abrirse a primera hora de la mañana, y lo que vi me preocupó por lo vívido que era. Estaba a punto de subir a un avión comercial. En la puerta del avión me estaba esperando un hombre a quien conozco desde hace más de 10 años. Monté en el avión y tomé asiento. Me di cuenta de que había muchos asientos y de que el avión estaba a punto de despegar, por lo que estaba seguro de que mi amigo también habría montado. Vi delante a un grupo que charlaba junto a la puerta con un joven negro que acababa de entrar. Estaban muy animados y contentos por la llegada de este último. El grupo lo formaban otros dos negros más mayores, un hombre blanco mayor y el joven negro. Cuando vieron que el avión se disponía a partir, recorrieron el pasillo en dirección a sus asientos. Pasaron a mi altura y yo me incliné hacia adelante para ver si mi amigo montaba y se sentaba. Estaba a punto de levantarme para ir a ver cuando el avión empezó a moverse y me quedé sentado. El avión empezó a rodar por la pista y yo me puse un poco tenso porque tardaba mucho tiempo en despegar. Hasta que por fin alzó el vuelo y sobrevolamos los bulevares con sus curvas y cruces. Permanecimos a baja altitud, ya que el avión se elevó muy poco. Momentos después oí hablar a la azafata por el sistema de megafonía. Vio que en unos minutos el piloto decidiría por cuál de las dos rutas llevaría el avión, la de la izquierda, dando vueltas, o la ruta por debajo del cable. Tras unos momentos de espera me di cuenta de que el avión había pasado por un determinado punto, por una ciudad a baja altitud y, antes de que volviera a hablar la azafata, me fijé en que estábamos yendo por la ruta por debajo del cable. La voz de la azafata al anunciarlo fue más bien ligera e informal, aunque me pareció percibir un poco de tensión. Miré por la ventanilla del avión y vi que por delante había cables que se entrecruzaban en todas direcciones. El avión se aproximó y avanzó bajo los cables, volando a muy baja altitud. Yo estaba tenso y miraba hacia adelante en busca de algún hueco entre los cables por el que pudiéramos remontarnos. Hasta que vi que más adelante terminaban los cables y lucía el sol. Me relajé un poco, parecía que íbamos a conseguirlo. En ese momento el avión descendió bruscamente y rebotó contra la calle. Algo se rompió cerca de mí y salté, o casi, a la calle que estaba a unos 2 o 3 metros por debajo. Miré dónde había caído mientras el avión ascendía y se alejaba después de haber rebotado. Después escoró hacia la derecha y se metió por el espacio libre entre dos edificios. Enormes nubes de humo oscurecieron parcialmente el avión estrellado. Mi primera reacción tras el accidente fue la de dar gracias a Dios por el milagro de haberme salvado. La segunda fue pensar en que mi familia estaría preocupada porque sabía que había tomado ese vuelo, por lo que debía ponerme al habla con ellos. La tercera fue la de correr hacia el avión siniestrado para intentar salvar a los demás, aunque sabía que era inútil. Me levanté y fui hacia el aparato destrozado y vi llamas entre el humo. El piloto, con gorra y cazadora de cuero, se me acercó, me miró con cierta perplejidad y me preguntó por qué había sido elegido yo para ser salvado de entre todos los pasajeros. Le hice la misma pregunta, e inmediatamente después se cerró la válvula. 24 de julio de 1959. Estoy a punto de partir en el que podría ser el primero de 4 viajes en avión. Este primero va a ser a Carolina del Norte. Siento un estremecimiento al pensar en el viaje. Esto me hace pararme a pensar y, a la vista de otros accidentes, repasar la experiencia relatada el 5 de julio de 1959. Cuando viajo en avión siempre estoy algo preocupado, creo que como todo el mundo. No pienso que vaya a suceder nada en el viaje a Carolina del Norte, aunque puede que lo interprete mal. ¿Qué hago si me ocurre un accidente parecido al comienzo de uno de estos 3 viajes, una repetición exacta del accidente del 5 de julio de 1959?
Me bajo del avión, es imposible romper la pauta. Mi lectura dice que sobreviviré, aunque en este caso la supervivencia puede significar la transición hacia la muerte, o que no veo la muerte como muerte porque sigo, vivo, todavía. La verdad es que no sé lo que haré. Sin embargo, no os entristezcáis todos cuantos me queréis, y espero que seáis muchos, en caso de que haya un accidente así la interpretación pertinente sea que estoy experimentando la transición hacia la muerte en vez de continuar la vida aquí porque tengo la íntima convicción de que es una transición y, por mucho que eche de menos las cosas que ya no voy a hacer aquí, la honda nostalgia y añoranza de lo que he intentado realizar aquí creo que se harán realidad si voy al hogar. Porque creo más que nunca que el cuerpo físico no es más que una máquina para uso del yo. Por lo tanto, una vez que yo haya partido, el cuerpo no significa nada. Ni tumba, ni mausoleo, el cuerpo como tal no importa. Yo, no estoy en él. Del mismo modo, por propio interés, en caso de que ocurra un hecho semejante, yo trataré de establecer comunicación con quienes estén interesados. Lo que podría impedirlo, y siempre cabe esa posibilidad, es que otro avión o lugar pueda ofrecer las mismas cuestiones que aquí y que los asuntos de allí sean más importantes. No lo sé, no puedo prometer nada. Estén tranquilos quienes me conocen porque no van a tener problemas en reconocer una auténtica comunicación. No tengo la menor intención de ponerme morboso, quizás últimamente estoy muy sensible, pues lo único que quiero es tenerlo presente, de manera que, en cierto sentido, los demás estén sobre aviso si ocurriera algo. No quiero que pase nada, no me siento preparado, y solo de pensarlo me pongo muy serio y meditabundo. Pero así me voy preparando. 23 de octubre de 1959. Esto está escrito unas 12 semanas después de la anterior entrada. 4 de esas 12 semanas las he pasado en un hospital y, el resto, convaleciente en casa. Vayamos por partes. En la entrada anterior estaba preocupado por una cuestión de presagios y por la definición de supervivencia. He aquí la secuencia de los acontecimientos para que pueda compararse con el sueño. Reconocimiento 1. Según se ha dicho, todo empezó por el viaje a Carolina del Norte. El primer indicio de semejanza tuvo lugar cuando monté en el autobús que cubre la línea entre la terminal del aeropuerto de Nueva York y el aeropuerto de Newark. Subí y me senté en el segundo asiento de la derecha. Una vez sentado me invadió la sensación de algo conocido. Fue mi posición con respecto a la puerta, el pasamanos y la placa de la puerta. Reconocí el sitio como lo que originalmente había interpretado en la precognición como el avión. Pero no era el avión, sino el autobús que va al aeropuerto. Reconocimiento 2. Montaron en el autobús 4 hombres, 3 con traje oscuro y 1 de claro, entre bromas y risas ver la comparación anterior. Reconocimiento 3. Una mujer se sentó justo delante de mí. Estaba muy incómoda y agitada. Sin embargo, no era por mí, sino por el mozo que se había ocupado de sus maletas fuera. Reconocimiento 4. La impresión de mi amigo esperando en la puerta, el último en montar. Me asomé a donde estaba esperando el conductor a los pasajeros rezagados. Su cara y su aspecto me recordaron enseguida a mi amigo, como si fueran hermanos. Quedó pendiente la comprobación fotográfica de esto. La mente, cuando es incapaz de identificar con seguridad, recurre a parecidos en la experiencia mental. Por fin subió y cerró la puerta, pues era el último en montar, y se sentó en el asiento del conductor, prácticamente delante de mí. Reconocimiento 5. Al tomar la Jersey Turnpike el autobús, vuela bajo y despacio, o esa pudo haber sido la impresión comparada con un avión. El trazado de esta autopista va por encima de muchas calles y casas de la zona. Según miraba las carreteras y bulevares llenos de curvas, a medida que íbamos pasando por encima de ellos, volvió a invadirme la sensación de familiaridad y reconocimiento. Solo que no era el avión, el malentendido de origen, sino el autobús. Reconocimiento 6. En el aeropuerto yo ya estaba alerta por todas las señales anteriores. El avión llegaba con retraso y me fui a la sala de espera. Estando allí sentado en un banco oí la voz de una mujer hablando de la confluencia del este y el oeste por la megafonía. La voz grave me resultó otra vez muy familiar, este y oeste, derecha e izquierda. Reconocimiento 7. Cuando por fin llamaron para embarcar en el avión dudé por un momento si tomarlo o no, no por miedo, sino porque no sabía lo que significaba supervivencia. Llegué a la conclusión de que, si era inevitable, si esperaba otro vuelo posterior, lo único que hacía era aplacar los hechos. Embarqué, alerta, y empezamos a rodar para el despegue. Entonces la azafata anunció por el interfono que volaríamos a 2000 metros de altitud. Eso confirmaba la baja altitud. Una vez que el avión despegó no tardamos en adentrarnos en una tormenta eléctrica. Esto confirmaba mi impresión de un vuelo por debajo de los cables, electricidad, símbolo reconocible desde hacía tiempo. El piloto decidió modificar la altitud en plena tormenta, no lo anunció, si bien finalmente logramos salir de la tormenta y aterrizamos en Carolina del Norte sin incidentes dignos de mención. Después de aterrizar llegué a la conclusión de que mi interpretación del vuelo había sido errónea y olvidé enseguida todo este asunto. 4 días después, durante una apacible y amistosa charla un lunes por la mañana en el despacho, sufrí un ataque al corazón y me llevaron al hospital, donde me diagnosticaron una oclusión coronaria. Yo no me lo creía y no tenía ni idea de lo que era hasta que me lo comunicaron tras el reconocimiento médico con electrocardiograma incluido. Me costó mucho convencerme de que era así. La razón era que en todos los reconocimientos médicos que me habían hecho, incluidos los que la semana pasada me efectuaron distintos médicos de la aseguradora, mi corazón siempre había merecido comentarios del tipo, jamás tendrá que preocuparse por el corazón. No se va a morir usted de un problema cardíaco. Mi mente estaba absolutamente condicionada para rechazar esa posibilidad. No aceptaba la inferencia precognitiva de un ataque al corazón. Parecía imposible. Por lo tanto, seleccionaba una catástrofe acorde con los recuerdos que tenía, como un accidente aéreo. La mente echa mano de lo más parecido, de tal manera que el ataque al corazón se presentó bajo la forma de un accidente aéreo. Eso sí era una posibilidad aceptable. Las 4 semanas de hospital se vieron aliviadas por la utilización de una cinta pregrabada de sugestiones terapéuticas que obró maravillas con mi moral y pareció acelerar mi recuperación. En el hospital no tuve ninguna experiencia paranormal, lo cual atribuía a los sedantes barbitúricos que me administraban cada 3 horas. Una vez en casa, la convalecencia siguió el proceso de costumbre sin que hayan vuelto a presentarse los síntomas hasta la fecha.
Ni que decir tiene que después de eso observé muy atentamente cuando la válvula decidía abrirse. Cada vez que se presentaba la visión coincidía exactamente con hechos que ocurrían días, meses o años después. Entre los ejemplos que podría poner hay una descripción visual del interior de una casa, pintura y estado de conservación incluidos, que eligió para nosotros mi esposa en una ciudad del sur. La reconocí inmediatamente. Era idéntica a la descripción en mis notas de 2 años antes. Lo más curioso es que en el momento de la precognición no teníamos planes ni intenciones de mudarnos al sur. Otro ejemplo es que 5 minutos antes de la emisión de un programa grabado la válvula se abría y yo veía la cinta romperse de repente y las noticias dispararse a toda velocidad. 10 minutos más tarde, durante la emisión, la cinta se rompió y hubo que sustituirla inmediatamente. Esta rotura no había ocurrido nunca antes durante una emisión y, por lo tanto, no era una preocupación corriente. Además, el empalme y edición los había hecho yo mismo y sabía que estaban bien. La ruptura se debía a un empalme hecho por otra persona que había utilizado la cinta con anterioridad. Tercer ejemplo, la válvula se abrió en el despacho y dejó ver una luz roja con las palabras, nivel de aceite. Al cabo de una hora, camino de casa en un coche prácticamente nuevo, volvió a encenderse el piloto del aceite. Esta vez tampoco era una preocupación subconsciente. El coche tenía menos de 500 millas y acababan de hacerle una puesta a punto. Pero perdí aceite, algo que no se espera ni preocupa en un coche nuevo. Hay otros 18 ejemplos más, todos ellos de incidencias personales de diversa magnitud, vistos con anticipación gracias a la válvula y acaecidos después, exactamente igual que mis notas, con pequeños errores de interpretación. Hasta la fecha se ha establecido el siguiente patrón. S, sonido sibilante, masa, apertura de la válvula, igual a V, visión de un acontecimiento futuro. Sobre la base de que esta fórmula se ha aplicado y demostrado en 22 ocasiones, ¿cuáles de los demás casos recogidos en las notas como V no han tenido lugar todavía? Sin más comentarios, he aquí algunos casos en los que este patrón no ha quedado demostrado. 3 de agosto de 1960. Sonido sibilante, válvula. Pasa un avión por encima, evidentemente en apuros, con los alerones y el tren de aterrizaje bajados. Se estrella detrás de un cerro cercano y mi familia y yo corremos a prestar ayuda. Cuando llegamos el avión está incandescente, con un intenso resplandor rojizo. Sé que eso es algo distinto de un fuego corriente de gasolina. Advierto a los demás de que se mantengan alejados para no sufrir daños, ya que no podemos hacer nada por los pasajeros muertos. 5 de noviembre de 1961. Sonido sibilante, válvula. Estoy solo frente a mi casa. El cielo está prácticamente despejado, con algún banco de nubes con claros al norte. Veo salir un grupo de aviones del banco de nubes, justo por encima de él. Se aproximan y veo que no son los aviones ni los cohetes habituales. Detrás de la primera oleada pasa una hilera tras otra de extraños aviones, literalmente, cientos de ellos. No se parecen a los aviones que conozco. No tienen alas y son gigantescos, unos 1000 metros del morro a la cola. Tienen forma de punta de flecha, forma de V, aunque el fuselaje no es usado como en nuestros aviones. La V no desempeña ninguna función ascensional, sino que aloja a los ocupantes en 2 o 3 cubiertas. Vuelan majestuosamente y da un poco de miedo la potencia que aparentan. Me dan miedo porque en el fondo sé que no son de manufactura humana. 20 de octubre de 1962. Sonido sibilante, válvula. Estoy con otras personas en una calle de barrio. Levanto la vista, veo aparecer algo semejante a unos aviones a través de un claro entre las nubes. Cuando me fijo me doy cuenta de que es un tipo de avión que no he visto nunca, propulsado por algo diferente a hélices y reactores, parecen cohetes especiales, pero no químicos. 3 de ellos descienden haciendo un viraje y veo que tienen los costados negros y ventanillas cuadradas blancas, pero no alas. Los 3 hacen una pasada a ras de suelo por una calle cercana. Casas y edificios se derrumban a su paso, no debido a alguna bomba, sino por algo emitido por los propios aparatos. Nos metemos en una zanja por seguridad. 21 de junio de 1963. Sonido sibilante, válvula. Mi familia y yo estamos en una situación en la que toda la población de la ciudad en la que vivimos desea marcharse de allí. No hay gasolina y han cortado el suministro eléctrico. Todo el mundo está bajo el peso de la fatalidad. No parece producto de la guerra nuclear ni tampoco de ningún escape radioactivo. El sentimiento predominante es el del hundimiento definitivo de la civilización tal como la conocemos debido a algo que acaba de suceder, un factor que rebasa la capacidad humana de control. 11 de abril de 1964. Sonido sibilante, válvula. Mi familia y yo estamos en una gran ciudad donde parece haber graves problemas. Todo el mundo se quiere marchar. Dejo la casa para buscar alguna manera de salir al campo. Una vez en la calle, toda la ciudad está revuelta y es presa del pánico, con coches abarrotados y atascados, al modo de un hormiguero desbaratado. Hay muchos más ejemplos personales, generales, concretos, locales y mundiales. Llegará el momento en que los confirme. Confío en que algunos sean meras alucinaciones. 12. Fuera de lugar. Entre los numerosos misterios encontrados destacan algunos aparentemente inmotivados y, sin embargo, muy profundos. Mi única esperanza es que otros, con una orientación más técnica o filosófica, puedan percibir en ellos el objetivo y la razón que yo no alcanzo a ver. He aquí unos cuantos que no parecen pertenecer a los escenarios 2 o 3. 23 de agosto de 1963. Tarde. Me acosté a las 7:30 en el sofá del estudio para descansar, no para iniciar ninguna actividad extrafísica. En el momento en el que me tumbé y cerré los ojos hubo una tremenda explosión insonora. Sin intervalo alguno, ocurrió 2 segundos después de que yo cerrara los ojos. La explosión me lanzó contra la pared del otro lado de la habitación y acabé en el suelo. Mi primer pensamiento fue que habría habido algún tipo de explosión en la casa, porque la instalación eléctrica despedía chispas azuladas, tras lo cual los cables se fundieron. Cuando me acosté la luz estaba apagada y la habitación en penumbra. Me pareció como si se hubiera producido un enorme cortocircuito en el cableado. Había una sensación de hormigueo parecida a los electroshocks, no a las vibraciones que tantas veces he mencionado. Entonces eché una mirada por la habitación. Mi cuerpo físico seguía relajado, en el sofá. Lo distinguí con claridad. Fue en ese momento cuando consideré seriamente otra posibilidad.
Podría tratarse de la muerte de verdad, en vez de la típica experiencia fuera del cuerpo. Esta situación era de lo más insólito. Puede que hubiera muerto, que se me hubiera parado el corazón. Aún seguía un poco conmocionado por la explosión, pero no sentía miedo. Si esto era la muerte, pues bien. Permanecí un rato tirado en el rincón para reponerme. Palpé por debajo de mí y me pareció notar la alfombra, pero no estaba seguro. Al menos había algo sólido debajo de mí. Entonces decidí que debería intentar regresar al cuerpo físico, aun cuando no lo consiguiera. No se perdía nada por probar. Con mucha fuerza de voluntad floté hacia arriba, me puse encima del sofá y descendí. Se produjo algún fallo y me encontré a medias en mi cuerpo físico. Me di cuenta de que estaba a la mitad, me retorcí y forcejeé, como se hace al ponerse los guantes. Al momento estuve otra vez, entero. Me incorporé bruscamente y encendí la luz. Todo parecía normal, la casa estaba en silencio, mi cuerpo parecía normal, salvo por la carne de gallina. Estaba bastante agitado por la experiencia, y sigo sin saber qué la causó ni por qué. ¿Fue una explosión de naturaleza no física? ¿Fue algo interno, dentro de mí, o fue producto de alguna fuerza externa? Visto retrospectivamente, en ese momento no había nada raro en mi estado físico, emocional o mental que lo provocase. Analizando el recuerdo del momento de la explosión, es como si algún rayo descaminado hubiera atravesado la habitación y me hubiera pillado en el trayecto, con el resultado de hacerme saltar del cuerpo físico. A partir de ahí me dio la impresión de que el rayo era producto de algún artefacto experimental pendiente de ultimar por los investigadores que lo estaban probando, es decir, que todavía no conocían todos sus efectos. Esto me recuerda a la experiencia del artefacto de 3 posiciones. 5 de mayo de 1959. Tarde. Hoy me he enterado de que hay un extraño artefacto que se supone que funciona en 3 posiciones. A eso de las 5 decidí intentar dar con una fórmula para la situación. Me acosté en la cama, pensé en el diagrama del campo de fuerzas y luego empecé la cuenta atrás a partir de 20. No conseguía nada y volví la cabeza. Tenía los ojos abiertos y miré al sol a través de la ventana, era un día solado y la ventana daba al oeste. Inmediatamente comenzaron unas tenues vibraciones, cerré los ojos y volví a tumbarme. Las vibraciones eran como un hormigueo en la nuca. Seguí el procedimiento del movimiento de mandíbula y las vibraciones aumentaron o disminuyeron en función de mi postura, tal como era de esperar. Hasta que decidí poner la mandíbula en la postura de máxima sintonía, esta es la única manera en la que puedo expresarlo. Las vibraciones eran fuertes en mi cabeza, demasiado fuertes, de manera que las trasladé al pecho y después probé a colocarlas en distintas partes de mi cuerpo, es decir, hacerlas más fuertes en una determinada parte. Cada vez que me pasaban por el lado inferior derecho sentía como una quemadura en el hígado, el riñón o el colon, cuerpo extraño o producto químico. Esto había sucedido antes, si bien no recuerdo haberlo mencionado. Quise, mentalmente, ir hacia arriba y floté. Se me debió cruzar algún pensamiento extraño, porque inmediatamente giré en el aire y me zambullí a través del suelo. Oí fugazmente, como cuando se recorre el dial de la radio, música de una banda, y después me hallé en una casa inacabada, todavía sin las ventanas puestas, con el suelo sin pavimentar y lleno de cosas y restos desperdigados. Por la ventana se veía un paisaje rural, árboles y campos. La casa estaba en la ladera de un cerro con vistas al pequeño valle que formaba con la loma de enfrente. Bajé la vista y vi un artefacto de medio metro de longitud en el suelo. Parecía que la persona encargada de manejarlo lo hubiera dejado allí momentáneamente porque se había ido a comer. Lo levanté con curiosidad porque nunca había visto nada igual. Tenía la forma de un tubo formado por la agregación de 3 partes. Lo levanté y, mientras lo contemplaba, apunté con el sin querer a un hombre en el que no me había fijado antes y que estaba en un patio frente a la ventana abierta. No ocurrió nada, la única reacción del hombre fue la de volverse para mirarme. Desapareció un momento de mi vista, y después entró por una puerta a mano derecha y subió hasta donde yo estaba. Sonrió y, por lo que puedo recordar, parecía ser totalmente normal. Al ver el artefacto en mi mano dijo que podría enseñarme a utilizarlo. Señalando el tubo, un cilindro abierto de la parte delantera, me enseñó a enfocar el artefacto moviendo hacia atrás y hacia adelante el tubo o cilindro para obtener un rayo fino, y hacia mí mismo para obtener un rayo más grueso y agradable. A continuación me dijo que apuntara a través del hueco de otra ventana por la que se veía a otro hombre charlando animadamente con alguien fuera de nuestro campo visual. Me dijo que empujara el cilindro hacia adelante para obtener un rayo fino. Así lo hice, apunté con el artefacto al hombre igual que si se tratara de un rifle. No vi que el artefacto emitiera rayo alguno. Sin embargo, el hombre que se veía por el hueco de la ventana se desplomó en su asiento como si estuviera muerto. Me volví al hombre que me acompañaba, asustado y preocupado por haber matado sin querer al otro. Me sonrió y me dijo que volviera a apuntar con el artefacto al hombre inconsciente de fuera, esta vez tirando para atrás, pues de ese modo conseguiría producir un rayo más grueso. Así lo hice y el hombre inconsciente se incorporó y reanudó la conversación como si no hubiera ocurrido nada. El hombre que me acompañaba me sacó fuera y preguntó al otro si había notado algo. Este interrumpió la conversación, me miró intrigado y dijo que no. Le pregunté si recordaba haberse ido a dormir o que hubiera transcurrido algún periodo de tiempo, pero volvió a darme una respuesta negativa y siguió con su conversación. El hombre que me acompañaba me miró sonriente y me llevó al otro lado de la casa, que daba al valle, indicándome que iba a enseñarme otra cosa que podía hacerse con el artefacto. Señaló a lejos. En la ladera de la loma, a unos 300 metros de distancia, se veía el resplandor de una pequeña hoguera y las volutas de humo que ascendían al cielo. Me dijo que empleara el rayo fino y que apuntara a la hoguera. Así lo hice, y la hoguera se apagó inmediatamente. La llama se consumió, como extinguida de repente. El humo duró un momento más y se desvaneció. Sentí una viva curiosidad por el artefacto y pedí al hombre que me acompañaba que me lo explicara, lo que hizo con gusto. Según me contó, se componía de 3 partes. El cilindro era el foco, eso lo entendí. En la mitad había una bobina, la fuente de energía, según me dijo. Detrás tenía 3 discos en forma de aletas como los de un rectificador, no muy importantes, según me dijo, que servían de protección. Les pasó el pulgar por encima y se doblaron, mostrando su flexibilidad. Me preguntó si lo había entendido bien. Le contesté que el artefacto parecía un triodo grande, era lo más parecido en que se me ocurrió pensar. Asintió vivamente con la cabeza y respondió. Eso es, un triodo.
Como no podía quedarme más tiempo y tenía que marcharme, le di las gracias por la información y dijo que volvería a verme en No lo recordaba. Mi mente reconoció el sitio y dijo que sí, la cadena azul, en español en el original. Esto era fruto de mi visita a América del Sur, y me pareció un modo natural de decir lo que quería decir, la red azul. El hombre que me acompañaba empezó a asentir con la cabeza, pero después puso cara de no entender y me di cuenta de que mi impresión era correcta, aunque él no había comprendido las palabras en español. A continuación volví a la habitación sin terminar y despegué, extendiéndome de un salto. Subí unos 2 o 3 pisos y después me detuve. El lugar en el que me encontraba parecía mi despacho, pero estaba vacío. Sin muebles ni sofá, con el suelo y las ventanas polvorientos y ningún cuerpo físico. Me di cuenta de que no era el sitio donde yo quería estar, pues deseaba seguir subiendo. Reanudé la ascensión a través del techo y al cabo de 8 o 10 plantas fui a dar a mi propio despacho, me sumergí en mi cuerpo físico, tuve ciertas dificultades con un brazo y por fin me fusioné por completo. Me incorporé y abrí los ojos. El reloj indicaba que había transcurrido 1 hora y 5 minutos. Hice un boceto del artefacto y después redacté estas notas. Un artefacto que hace dormir o despertarse a las personas, y que apaga fuegos. Algún día intentaré fabricarlo. 11 de marzo de 1961. Noche. Y creí que había regresado con normalidad al cuerpo físico. Abrí los ojos y me hallé en una cama extraña. A mi lado estaba acostada una mujer que me sonrió cuando vio que me despertaba. Tras ella estaba de pie una mujer más mayor. Se las veía contentas de que al fin hubiera vuelto, porque había estado enfermo mucho tiempo y ahora estaría bien. Me ayudaron a levantarme y me vistieron con una especie de túnica, como una bata. Ellas llevaban ropa normal, yo estaba convencido de que me habían tomado por otra persona. Quise decírselo, pero se lo tomaron a broma y se creyeran que era una especie de delirio mío. Les pregunté en qué día estábamos y se limitaron a esbozar una sonrisa comprensiva, como si yo estuviera algo desorientado, y era verdad. Iba a pedirles un calendario, pero decidí que era mejor conformarme con saber el año. Se lo pregunté a la mujer más joven, que parecía ser mi esposa, o el cuerpo de mi esposa, y me contestó que estábamos en 1924, según el método griego de calcular el tiempo. Me pareció que no podía quedarme allí y, pese a sus insistentes objeciones, salí al aire libre. Me planté allí, traté de moverme para arriba y tuve la sensación de que tenía que subir mucho. Traté de despegar, pero ellas me estaban reteniendo. No ocurrió nada y llegué a preocuparme. Sabía que no debía seguir allí. Entonces me acordé del truco de la respiración y me puse a respirar entrecortadamente, con los labios entreabiertos. Comencé a ascender poco a poco, por encima del edificio, que tenía forma de U, sin perder la sensación de que ellas seguían empeñadas en retenerme. Aceleré la respiración y me desplacé cada vez más deprisa, hasta que me envolvió la consabida mancha azul. De pronto me detuve en el aire, muy por encima de un paisaje de campestre salpicado de casas. Se me hacía familiar y creí que lo que veía era nuestra casa y los edificios entre la carretera y el río. Descendí hacia la casa y en un momento estaba entrando en mi cuerpo físico. Me incorporé, plenamente integrado otra vez, y eché una mirada de satisfacción a mi alrededor. Era mi sitio. 17 de agosto de 1960. Noche. Este fue un intento mal orientado, por decirlo suavemente. Empecé con el procedimiento de la cuenta atrás hacia las 11:30 de la noche en el dormitorio. Salí con idea de visitar a Agnew Bunsen, e inicié el tipo de viaje impulsado por el viento, si bien regresé, o eso creí, inmediatamente al cuerpo físico. No estaba en mi habitación. Un hombre grande y de hombros anchos me estaba sosteniendo por la izquierda. Era mucho más alto que yo y tenía los hombros relucientes. Por la derecha me sostenía una chica joven. Estaban obligándome a dar vueltas por la habitación y me sostenían un poco por los brazos porque me resultaba difícil caminar. Les oí comentar que tenía algo malo o raro en las manos. No es que fueran hostiles, pero yo no me encontraba a gusto allí. Menos mal que conservaba la lucidez y me extendí con rapidez hacia arriba, de tal forma que en un momento volví a entrar en mi cuerpo físico. Eché un cauteloso vistazo a mi alrededor, físicamente, antes de moverme. Había regresado a mi propio cuerpo físico, mi propio dormitorio. Pasó mucho tiempo hasta que me di la vuelta y conseguí dormirme. 23 de noviembre de 1960. Noche. Esta fue una experiencia insólita y vívida, aunque no sé si quiero volver a pasar por nada semejante. Me acosté tarde, muy fatigado, hacia las 2 de la madrugada. Las vibraciones se presentaron sin necesidad de inducción y decidí hacer algo, pese a la necesidad que tenía de descansar, puede que en eso consista descansar. Tras abandonar fácilmente el cuerpo físico y visitar rápidamente varios sitios sucesivos, me acordé de que necesitaba descanso e intenté regresar al cuerpo físico. Pensé en mi cuerpo acostado en la cama y al momento estaba acostado. Pero no tardé en darme cuenta de que algo pasaba. Tenía un armatoste en forma de caja encima de los pies, para separarlos de la sábana. En la habitación había 2 personas, un hombre y una mujer vestida de blanco a quien reconocí como enfermera. Estaban hablando en voz baja, a corta distancia de la cama. Mi primer pensamiento fue que algo iba mal, que mi esposa me había encontrado en una especie de coma y me había llevado a todo correr al hospital. La enfermera, el ambiente esterilizado de la habitación y la cama abonaban esta idea. Pero aún así había algo que no me quedaba claro. Al poco dejaron de hablar entre ellos. La mujer, enfermera, dio media vuelta y salió de la habitación, y en ese momento el hombre se acercó a la cama. Sentí pánico porque no sabía lo que iba a hacer. Máxime cuando se inclinó sobre la cama y me tomó con suave firmeza por los brazos a la altura de los bíceps y me miró con ojos saltones y brillantes. Lo peor de todo era que, por más que lo intentaba, no conseguía moverme. Era como si tuviera paralizados todos los músculos del cuerpo. Interiormente el pánico me agarrotaba mientras trataba de alejarme al tiempo que le acercaba su cara a la mía. Con gran asombro por mi parte, se inclinó hasta besarme en ambas mejillas. Pude notar los pelos de su bigote, y el brillo de los ojos eran lágrimas. Después se irguió, me soltó los brazos y salió despacio de la habitación. A pesar de mi terror me di cuenta de que mi esposa no me había llevado al hospital, que ese hombre era un extraño y que yo volvía a estar en el sitio menos indicado. Tenía que hacer algo, pero por más ganas que le ponía no surtía ningún efecto. Poco a poco fui percibiendo un siseo en la cabeza, muy parecido al sonido del vapor a presión o al silbido del aire.
Gracias a un conocimiento arcano, me concentré en el ciseo y me puse a pulsarlo, esto es, a hacerlo subir y bajar de intensidad. Lo aceleré hasta que en pocos momentos alcanzó una vibración inusitada. A continuación intenté elevarme y lo conseguí sin problemas. Momentos después estaba dirigiéndome a otro cuerpo físico. Esta vez fui cauto, palpé la cama, oí ruidos familiares fuera de la habitación, que estaba a oscuras cuando abrí los ojos. Alargué el brazo hasta donde debía estar el interruptor de la luz, y allí estaba. Vi la luz y suspiré con gran alivio. Había regresado. 7 de junio de 1963. Noche. Al cabo de un rato empecé a salir y, una vez fuera de casa, me encontré con una mujer que también estaba, volando, y me recordó que íbamos a llegar tarde, no sé a dónde, y que podríamos tener problemas para entrar. Después nos acercamos a un gran edificio parecido a un hospital y entramos tranquilamente por una puerta sin necesidad de abrirla para evitar al guardia que estaba allí comprobando a quienes llegaban tarde a dormir para castigarles. Una vez dentro nos separamos e inmediatamente un hombre cordial y con aspecto de médico, dijo que se ocuparía de mí, que le esperara en el segundo despacho, a mano derecha. Así lo hice, aunque no tenía claro lo del despacho, porque en todos había varias personas en animada conversación y ninguna de ellas se fijó en mí. De todas maneras esperé en el segundo hasta que vino el hombre a reconocerme. Dijo que necesitaba tratamiento. Después habló de titración 1, empezando por 1500 centímetros cúbicos para bajar después a la cantidad normal, a saber cuál era. Le pregunté por qué era necesario el tratamiento y me contestó que para el desarrollo y mejora del universo o la humanidad. Repetí la pregunta por qué hacía falta esa mejora y no me contestó. Sentí cierta aprensión hacia el tratamiento. Poco después tuve la necesidad de regresar al cuerpo físico y lo conseguí sin problemas. 31 de julio de 1961. Tarde-noche. Después de realizar una visita a Cape Cod llegué por la tarde algo cansado a Yanis y me acosté a descansar. Tras la relajación se produjo el consabido proceso de salida del cuerpo y me encontré sobrevolando la parte trasera de una casa, cerca del garaje. Había un perro en el patio grande, con aspecto de pastor alemán, que se puso a ladrar muy excitado nada más verme. Apareció un hombre por una esquina de la casa, la derecha, que daba a la parte de atrás, empuñó una pistola y me apuntó. Yo me retiré precipitadamente, sin pararme a pensar que quizás las balas no me harían daño. Regresé, me acosté en la cama y di todo aquello por terminado. Lo único que recordaba era que el hombre parecía muy alto. Esa noche, después de acostarme, volvió a repetirse todo y salí de mi cuerpo. Floté por encima de varias casas pensando en qué hacer cuando, de repente, apareció delante de mí el hombre alto, el mismo, y me cerró el paso. Me dio una impresión de fuerza y serenidad. Me preguntó por qué quería ver al presidente. Al principio se mostró un poco sorprendido porque yo no tenía muchas ganas de ver a Eisenhower, eso era para mí el presidente, pero se me ocurrió una idea para un plan de paz y se la conté al hombre alto. Entonces me preguntó. 1. La titración es un método de encontrar exactamente cuánto de una sustancia existe en una solución, añadiendo gradualmente cantidades medidas de otra sustancia que reacciona a la primera de forma conocida, por ejemplo produciendo un cambio de color.